Muy buenos días, un saludo cordial a quienes se han dado cita para ser el marco propicio para esta nueva defensa de tesis doctoral de nuestra querida universidad. Quiero saludar en primer lugar a la directora del área de Derecho y directora del doctorado, Claudia Storini, a Agustín Grijalva, primero de la universidad, y también a la distancia está conectada desde Brasil, Lilian Barman, quien también es parte de este tribunal de discusión doctoral. No sé si nos escuchas, Lilian. ¿No? Ok. Lo importante es que nos escuche y luego para activar el micrófono también. Bueno, le doy la bienvenida también a Carlos Cisneros Pazmiño, un destacado estudiante nuestro, y no sé si está acompañando a alguien de su familia o la barra que suele usualmente acompañar a los doctorados. Quiero felicitarle a Carlos por haber llegado a este punto. Él ha desarrollado una investigación muy interesante titulada La validez de las manifestaciones del pluralismo jurídico. Este trabajo, sí, ¿no? Si se puede subir el volumen, porque parece que ya no alcanza a escuchar. Hola Lilian, ¿nos escuchas? ¿Mejor ahora? Bueno, mientras se hace el ajuste correspondiente, continúo. Decía, Carlos Cisneros ha desarrollado una investigación titulada La validez de las manifestaciones del pluralismo jurídico. Esa tesis ha contado con el apoyo de la directora de la misma, que es la propia doctora Claudia Storini. Así que, conforme corresponde, según las políticas y las regulaciones de esta caja de estudios, vamos a iniciar este proceso de discusión de la tesis presentada por Carlos Cisneros, para lo cual voy a explicar de inmediato cómo procederíamos. Empezaría con una exposición, Carlos, de alrededor de 30 minutos, por eso como máximo ese tiempo. Yo igual, Carlos, te avisaré cuando falten 5 minutos aproximadamente. Luego de esa exposición, daré la palabra a la profesora Ballman, quien está desde Brasil, acompañándonos, como les decía, para que intervenga por alrededor de 10 minutos con comentarios, con inquietudes, preguntas a nuestro doctorando. Luego pasaremos a escuchar la exposición, la respuesta de Carlos Cisneros. A renglón seguido, pues daré la palabra a Agustín Grijalva, que también participará con los mismos tiempos que acabo de citar para el caso de la doctora Ballman. Y finalmente, si fuese el caso, intervendré como presidente del tribunal también planteando alguna inquietud o realizando comentarios respecto a la exposición y a la tesis que se presentaba. Entonces, Carlos, de nuevo la bienvenida y estamos prestos a escucharte y tratemos de enmarcar la presentación hasta por alrededor de 30 minutos. Por favor. Muchísimas gracias, César. Sí, acá sí, pero no sé si ya pudieron arreglar el otro. Sí, bueno, muchísimas gracias. El objeto de la investigación es el análisis de la validez y la aplicación de la validez y su aplicación al pluralismo jurídico, buscando responder la pregunta: ¿cuál es la razón de validez de las manifestaciones del pluralismo jurídico? La intención de esta investigación es determinar si las prácticas del pluralismo deben continuar sometidas indistintamente al derecho y su validez, y por tanto ser suspendidas a priori, o por el contrario, si pueden gozar de una validez propia. En principio, hemos definido la validez como cumplimiento de criterios de justificación no exclusivamente romántico coercitivo para la expedición de normas de la exigencia. Es decir, la validez es un concepto diferente a la simple ley. ¿Qué entendemos por derecho en esta investigación? Lo entendemos como el conjunto de regulaciones expedidas por el Estado a través del procedimiento definido por el propio derecho. Estas regulaciones aparecen bajo la forma de una norma jurídica y de carácter abstracta y general. El pluralismo jurídico luego
cómo las prácticas sociales, contienen de relaciones sociales de hecho, en las aldeas del Estado, que son fruto del proceso de hombres que comparten, integran, viven una realidad social inmediata, es decir, una comunidad de subsistencia vital, y que es importante para su existencia. El contenido de estas manifestaciones se limita a las manifestaciones del pluralismo jurídico, las teorías de Santos y Foucault. Derecho es derecho. Por último, tenemos a Santos y Vollmer, que consideran que la validez del pluralismo está en llenar los vacíos del derecho estatal o con corregir la falta de diversidad que requiere la diversidad social. La gran mayoría de autores que he sintetizado en estos 4 que cito consideran a la validez como un sinónimo de vigencia, salvo el caso de Santos y Vollmer, que le dan un contenido valorativo, y también el caso de quien indica que ese contenido valorativo lo encuentra en la cultura. La tesis, la investigación que realicé, se enfoca básicamente en la validez de la teoría normativa. Después de revisar varios autores, llegué a la conclusión de que existe una definición de validez que más o menos es compartida por todos, y es que la validez es la existencia o vigencia formal de la norma jurídica, que implica 2 cosas. Primero, la emanación de una autoridad legítima, y segundo, la sujeción al procedimiento de su creación. Este concepto de validez viene desde la época de Kant, según el cual la ley, el derecho, para ser exigible, necesita el reconocimiento no coercitivo de todos los ciudadanos y destinatarios de ese derecho, porque ellos son los únicos titulares de derechos políticos. Y este reconocimiento solo se puede conseguir a través de un procedimiento de creación que recoge esa voluntad, la voluntad popular, es decir, la voluntad de todos ellos. Este procedimiento de creación que existe en la teoría, que reconoce la teoría normativa, tiene su justificación última en la norma fundamental o regla del reconocimiento, que es la que define qué es derecho y qué no es derecho. Por lo tanto, la validez queda en última instancia definida como la conformidad de una práctica con esta norma de reconocimiento. Dentro de la teoría normativa, la validez, el pluralismo jurídico no tiene validez. No tiene validez por una sencilla razón, porque no existe ese procedimiento de creación del derecho. No obstante, ciertos autores de la teoría normativa reconocen la existencia de una fuerza productora de derecho dentro de la sociedad separada del Estado. Esta fuerza reguladora nunca puede ser cooptada totalmente por el Estado y su capacidad de producción. Es importante dentro de esta teoría recoger lo que dice Ferrajoli. Ferrajoli utiliza el concepto de norma deóntica para referirse a la regla de reconocimiento que existe en los ordenamientos jurídicos no positivizados, en los cuales no existe un procedimiento de la creación de la norma.
Y esta norma es la que permitiría que existiese prácticas de pluralismo en tanto y en cuanto en la sustancia no contradigan, o sea, no contradigan derechos sustanciales, que básicamente son los derechos fundamentales. Esto es el actismo que nos permitiría a nosotros entender la existencia del pluralismo conjuntamente con el Estado, con el derecho del Estado. A continuación, una investigación, para complementar la investigación, hicimos una revisión de la teoría sociológica de la acción de Max Weber y de la teoría sociológica de la acción comunicativa de Habermas. En Weber, el derecho necesita ser garantizado externamente. Para él, la esencia de lo que es derecho es la garantía externa. Y esta garantía externa consiste en la coacción física, y en el cuerpo, un cuerpo de individuos creado para ejercer esta coacción. No obstante, Weber reconoce que el derecho también requiere de una validez legítima, la llama, o prestigio de la legitimidad. ¿Qué es esto? Que es una creencia en que la legalidad de lo estatuido positivamente, según el procedimiento usual y formalmente correcto, es derecho y es válido. Sin embargo, Weber llega a la conclusión que esto no es suficiente. Es necesaria también que el derecho sea racional. La validez del derecho se sustenta además en su racionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, por un lado, que se requiere la existencia de normas generales y abstractas que permiten la previsibilidad de la conducta social. En segundo lugar, la creación racional e intencional de estas normas por sus destinatarios, que es lo que en última instancia le confiere validez legítima. El pluralismo en esta teoría de la acción tampoco tiene cabida. No tiene cabida porque no se cumple con estos requisitos, los dos que les hemos mencionado. A continuación, revisé lo que es la teoría de la comunicación de Habermas. Para Habermas, la validez del derecho está en un mecanismo comunicativo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que existen tres elementos: el principio del discurso, el principio democrático y el derecho. El principio del discurso básicamente es que todos tienen que reconocer, todo saber tiene que ser reconocido socialmente y para todos tener el mismo significado. Además, debe haber en el entendimiento mutuo una ausencia de imposición, es decir, las partes deben ser simétricas. Y por último, en conclusión, sumando tanto este reconocimiento social como la ausencia de imposición, se exige un entendimiento para llegar a un conocimiento común. El principio democrático, por su parte, señala que debe haber un proceso que permita que todas las partes que intervengan lo hagan en igualdad de condiciones. Y por último, el derecho. ¿Qué es el derecho? Es la instancia en la cual el principio del discurso se incorpora como principio democrático. En pocas palabras, para Habermas, la validez del derecho está en el acuerdo comunicativo expresado a través del procedimiento jurídico. Nuevamente, Habermas mantiene lo que la teoría normativa señalaba, que el derecho existe y es válido en virtud del procedimiento. Pero la diferencia que él establece es que existe una fuente de legitimación anterior a ese procedimiento, que es la comunicación intersubjetiva de la sociedad. En este pluralismo, el pluralismo tampoco tiene cabida, porque para Habermas el procedimiento de creación del derecho es el único que garantiza el principio democrático, y eso no puede existir en el pluralismo. Habermas utiliza como parte de su argumento al poder comunicativo de Hannah Arendt, diciendo que este poder comunicativo es la fuerza legitimadora del derecho, es decir, las comunicaciones que en consenso existen en una sociedad. Pero Arendt dice que no. Arendt dice no es una fuerza legitimadora, ni el poder comunicativo, ni el procedimiento de creación del derecho, porque la historia, ella lo vivió, porque la historia permitió que en un procedimiento democrático se llegara al genocidio y se violen derechos humanos.
Por último, hemos analizado el discurso de Foucault. ¿Qué es el discurso de Foucault? Para Foucault, el discurso es una cadena de enunciados que expresan el uso social y que de manera anónima construyen la realidad y determinan al sujeto. Él lo ubica en el campo preconceptual. Entender el derecho como discurso implica reconocer que el derecho crea una sociedad diferente, una realidad social diferente a la realidad social, perdónenme la redundancia, y crea un sujeto diferente al sujeto que existe en esa realidad social, el sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir Foucault que está en el nivel preconceptual? Desde Kant, el derecho, el conocimiento estaba reducido a el conocimiento por conceptos. Kant divide dos tipos de relación con la cosa, la intuición y el concepto. La intuición o percepción, el concepto o la idea. El primero es cómo nos llegan las cosas a nosotros, a nuestros sentidos. La segunda es cómo nosotros los elaboramos. Y él dice que la intuición no es conocimiento, lo que es únicamente conocimiento es la idea, el concepto. Y lo dota de un carácter objetivo, es decir, siempre que exista una regla de causalidad objetiva, ese conocimiento es verdadero, y es uno solo, es absoluto. Foucault dice no. Foucault dice el concepto abstracto de Kant no es el único que es el fruto del conocimiento. Por eso hay un discurso que es lo que está anterior al concepto y permite generar diferentes formas de ver la cosa y por tanto diferentes conceptos. Y ya no hay solo una sola verdad absoluta, sino que hay varias verdades que aparecen según el discurso que se emplea. Para nosotros, esta es la teoría que nos ha permitido, de alguna manera, justificar o primero criticar la validez del Estado, del derecho del Estado, y justificar la validez del pluralismo. ¿Por qué? Porque es un descentrar de lo que es el conocimiento, ya no es un solo conocimiento, ya no es un solo derecho, y permitir la aparición de múltiples subjetividades, ya no solo el sujeto de derecho que dice la Constitución y la ley, sino los sujetos que aparecen en la realidad. Para concluir, debo analizar el pluralismo desde la perspectiva del discurso, como yo lo veo, utilizando las herramientas que me proporciona Foucault. El derecho, el pluralismo, es esencialmente un hacer las cosas. En las comunidades de los barrios marginales, personas hacen las cosas, no tienen conceptos, no utilizan las palabras, no todas las palabras, tal vez utilizan las palabras del derecho general, pero con otra significación. Más existen silencios. Esta ausencia de palabras, de conceptos, de enunciados que nos permitan entender lo que es el pluralismo, impide comprender el alcance de esta práctica y su peculiar validez. ¿Cómo es esta práctica? Se producen espacios sociales marginales en los cuales están personas que les he denominado excluidos de la sociedad, que la Constitución dice que tienen todos los derechos, pero que en su práctica no tienen muchos de ellos. Y que han vuelto al estado de naturaleza porque no existe un Estado presente en su espacio social que garantice sus derechos. ¿Qué entiendo por exclusión social? La falta de participación en el bienestar social y en las decisiones que configuran la vida social. En segundo lugar, el pluralismo no utiliza las formalidades del derecho del Estado. Se presenta en la sociedad de manera cruda, una fuerza cruda, violencia extrema. Esto ha llevado a generar una crítica en contra del reconocimiento y de la validez del pluralismo, porque se considera que está mezclado y no se puede disolver de las prácticas delincuenciales, o que no es derecho sino es una estrategia de supervivencia. Estas dos posiciones han sido observadas por Santos y por Neves. Frente a esas críticas, yo me permito comentar, primero, que el análisis que hacen estos autores
fundamentalmente está hecho desde la perspectiva del derecho del Estado, no desde la realidad que viven estas personas, donde no existe ese Estado que permita garantizar tal cual está la norma en la ley, el derecho en la ley. Segundo, al pluralismo, a las prácticas de pluralismo, no se les puede pedir los mismos resultados que se le pide o que se le exige a la aplicación del derecho estatutario. Tercero, no existe una autonomía, el derecho no genera una autonomía, una separación, una filtración de los códigos económicos y políticos. Tal vez no en la misma dimensión, pero el derecho estatal también está influenciado por códigos políticos y códigos económicos, tanto en su generación como en su práctica. El poder y el dinero influencian la aplicación del derecho. Lo mismo, pero con más crudeza, ocurre en el pluralismo. La situación de exclusión, no hay que olvidar que la situación de exclusión que viven las personas, una exclusión práctica, no jurídica, práctica, implica que las personas que estén siempre condicionadas en su actuación. No van a actuar como personas que tienen todos los derechos y un estado de atrás que les respalda. Otro autor, Barbato, considera que estas prácticas, las prácticas de pluralismo en las cuales tienen incidencia importante en las bandas de delincuentes, proporciona seguridad al grupo social y, por lo tanto, son apoyadas y legitimadas por los moradores. Es decir, viene el jefe del narcotráfico, jefe de la banda de delincuentes, establece ciertas reglas en la sociedad que les permiten tener cierta tranquilidad y, por lo menos, guardar su vida. Es verdad, esta es una aceptación, pero es una aceptación sumisa a la regla, es una imposición en la que están viviendo estas personas. No están actuando en libertad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la situación de exclusión en la que viven implica una redefinición del concepto de libertad y por ende de legitimidad. No podemos pensar en una misma libertad, en una misma legitimidad, si estamos totalmente excluidos de la sociedad. Siguiendo con el análisis del discurso del pluralismo, considero que tiene su propio campo enunciativo, donde se genera o se debe generar nuevos conceptos, que es la cotidianidad del espacio social directo, inmediato en la que viven estas personas. También tiene sus propias subjetividades, es decir, son los que intervienen en estas relaciones de derecho en esas comunidades y en un momento determinado. Después de este análisis, he llegado a la siguiente conclusión, que es necesaria una redefinición de los conceptos de derecho y validez. El derecho ya como concepto es un concepto más amplio que el derecho formal. El derecho no es solo una abstracción, como está en la ley, como puede estar en una sentencia o como nos enseñan en las universidades, sino que también son las experiencias del hombre en sus vivencias, en cómo esa abstracción acontece o no en la cotidianidad de su vida, en su práctica social. Lo que es derecho, mi derecho, su derecho, es lo que cada hombre ha vivido y ha experimentado antes de haber reflexionado sobre ello, antes de haber intentado decir lo que es, antes de elaborar un concepto y antes de llamarle con el nombre. Derecho es un saber sobre la realidad en la que cada hombre se haya integrado y que es importante para su existencia concreta. Las prácticas de pluralismo, cuando no existe derecho, cuando el Estado no puede garantizar ese derecho en espacios sociales, prevalecen ante ese vacío. En tal virtud, concluyo mi tesis señalando que el concepto de validez que tiene la teoría normativa nos permite comprender y justificar
las prácticas de pluralismo. Y es necesario generar un nuevo concepto. Y me he permitido sugerir ese nuevo concepto de validez, del pluralismo, que consistiría en qué, mejor dicho, qué valida el pluralismo. Lo que le valida es el reconocimiento concreto de los derechos de la persona en la cotidianidad de su vida. ¿Es imperfecto este reconocimiento? Sí, lo es. Pero ante la ausencia de un Estado que garantice ese derecho, este imperfecto reconocimiento, por lo menos a la persona, le resguarda en unos derechos mínimos. ¿Cuál es el único límite a esta validez del pluralismo? Es que no afecte los derechos fundamentales. Haren, no nos olvidemos, dice una cosa muy simple. El derecho, inclusive formalmente creado, no garantiza que no se vulneren los derechos fundamentales. Entonces, este es el límite máximo que puede tener la práctica de pluralismo. Quiero, para finalizar, agradecer al doctor César Montaño por la oportunidad que me dio para cursar este doctorado y todo el apoyo que me brindó a lo largo del camino. A la doctora Claudia Storini, porque ella me abrió el camino para conocer lo que es el pluralismo. Yo acá vine para analizar teóricamente lo que es la corrupción política, pero necesitábamos llegar a un análisis previo al tema de la corrupción y que lo encontré perfectamente en el pluralismo. Ella me dio todo el apoyo del caso y me impulsó a alcanzar la meta a la que estoy llegando ahora. Mi agradecimiento a los profesores, al doctor Agustín Grijalva, al doctor Ávila y a todo el resto de profesores que siempre estuvieron abiertos a colaborar y a aportar en la investigación. Al resto, a mis compañeros. Aquí tengo a un gran amigo y compañero que vivimos toda esta lucha, y al personal de la universidad. A todos ellos, muchas gracias. Muy bien, Carlos ha sido muy escrupuloso en el uso del tiempo y ha sido claro y ordenado para presentar su investigación, lo cual siempre se valora en un espacio como este y para efectos del accionar del tribunal. Quiero, como lo advertí al inicio, quiero dar la palabra a Lilian Balmant, quien se conecta desde Brasil. Ella es una docente de larga experiencia y de gran reputación en los ámbitos de su expertise y conocimiento, obviamente en el marco de las temáticas que acá se debaten en la tesis de Carlos Cisneros. Así que, Lilian, no sé si nos escuchas, te doy la palabra. La idea es que intervengas por alrededor de 10 minutos con comentarios y, si fuese el caso, con inquietudes, preguntas para nuestro doctorando. Adelante. Olá, buenos dias aos colegas desde Brasil. Les saludo e trago-me cumprimentos a esta instituição que nos recepciona para esta avaliação de trabalho de Carlos Alberto. E agradeço a Cláudia Storini por sua invitação para participar deste momento precioso, a meus colegas também de instituição. Les saludo a todos que estão presentes, os estudantes de posgrado e todos que participam, e cumprimentos também a César Montaño e a Agustín por suas participações preciosas, e a próprio Carlos por seu precioso trabalho, que traz tantas considerações, uma enorme quantidade de referentes bibliográficos de renomados professores, intelectuais, doutrinadores de direito e de outras áreas afines. E te agradeço por a confiança de ter contribuições para a avaliação de seu trabalho. Perdone-me por este portunhol, é o melhor que consigo agora
traer para vosotros. Estoy a intentar perfeccionar el idioma, pero hasta aún no está tan bueno quanto me gustaría. Bueno, Carlos, como hablaba, me gustó leer toda esta erudición en tu trabajo, todo este aporte que traes de tantos autores, como estaba a mencionar. Creo que Cláudia es una conductora en estos caminos muy preciosos que tienes en tu trabajo y toda esta estrada que vas a desarrollar em tu trabalho, me parece muito apropriada para compreender este debate em direito, não, sobre a validez e seus aportes tradicionais em la teoria jurídica e desde seus clássicos hasta momentos mais contemporâneos. Por lo tanto, este percurso que existe ao longo de tu trabalho me parece bem apropriado e está bem desarrollado. Portanto, te cumprimento por esta excelência e rigidez em tu trabalho, tu compromisso com esta leitura. E o que me passou um pouco lá a impressão foi que hablaste de uma temática sencilla em Latinoamérica, em tu país em particular, que é esta discussão com respeito a pluralismo jurídico. E praticamente todo o debate jurídico que desarrollas em tu trabalho passa por autores que não são em sua grande maioria latino-americanos ou estudiosos de Latinoamérica, ou desde Latinoamérica. No que isto comprometa seus aportes, não. Em verdade, esses aportes são dentro de uma matriz de compreensão de direito que aún não é muito conhecida em Latinoamérica, em razão de ser onde parte de todos os nossos debates jurídicos empiezam. Pero falar de pluralismo jurídico, contestar monismo jurídico e não expressar isto desde as vivências de estes mesmos atores que se sentem não alcançados por esta validez jurídica monolítica, exclusiva do Estado, com uma forma própria, com instrumentos próprios de representatividade, me parece que torna o debate de eles contra eles mesmos, e não de nós contra esta mirada equivocada. Por isso, me trouxe alguma incompreensão de não mirar estes mesmos miradas ou estes aportes venidos desde acá, onde o problema se radica, onde a perplexidade sobre essa estrutura monolítica nos causa tantos problemas, tantas incompreensões jurídicas, tantos debates de exclusões que causam. E sei que existem trabalhos específicos para determinadas comunidades que passam por este ou aquele problema. Em verdade, eles existem e são muito produtivos para compreender como a validez tem peso importante para discurso jurídico, para uma prática jurídica mais completa, né? Que seja uma prática jurídica que implemente realidades plurais, que seja cabível. Pero a uma estrutura jurídica, não nos parece uma estrutura que intenta abarcar todas as realidades, pero criando
falsos universalismos. E, por isso, lhe indicaria, né, que seria importante trazer perspectivas mais plurales também para a construção de trabalho, em sentido de trazer autores mais latino-americanos, mulheres, expressões mais comunitárias, como uma indicação. Não que isto, entenda, não estou a contestar que o trabalho tem muita qualidade, né? Mas, pero trazer outra mirada também poderia trazer uma completude e um pensamento expressivamente próprio, né, de nós outros, sem as ferramentas próprias de um debate que nos é distante juridicamente falando, no sentido de que não expressa todo o que temos, a riqueza, porque creio que o pluralismo que tem de mais hermoso é sua riqueza, suas possibilidades múltiplas, seus universos que não precisam nem mesmo dialogar entre si, simplesmente existir. Como tu mesmo hablas em tu trabalho, é algo que se constrói historicamente, que é uma verdade que passa por toda uma indicação de um universo que transcende um único modelo. Então, te indicaria isto, né? Pensar em outras possibilidades de tratamento deste movimento também, mediante esses aportes próprios de nosso continente e, principalmente, desde aqueles que experimentam e que, em suas convivialidades, passam por este tipo de clausura causada por este monismo jurídico. Em verdade, me gostou este modelo final de tu conclusão, quando apresentas aqui esta proposta de um conceito. Não vamos a ter um conceito que de certa forma, consiga atrair a diversidade toda que nos gostaríamos ter, pero sempre temos que proponer algo que seja um ponto de partida ou um ponto de inflexão de todo o que hemos proponido em nossas teses. Portanto, me parece que tu construção final me pareceu intento interessante. Portanto, não vou perguntar-te algo especificamente, mas me gostaria de compreender um pouco esta trajetória, porque, assim, a sensação final que me causou tu trabalho é que, bueno, hizo um levantamento, hizo uma proposta, e na hora de descrever como isto entrará em uma forma mais usual, ou como proponer isto em campos de direito próprio, ou como trazer isto para os discursos jurídicos convencionais, aún aí, não sei se não por falta de tempo ou porque realmente não estava em tu espectro de estudo, não empezaste por aí. Portanto, é mais esta minha impressão. Mas, de todo, me gusta tu trabalho, me gusta tu aporte, me gusta a forma como trabalhas com estes autores e a trajetória que conduziste ao longo de tu trabalho. É isto. Gracias. Muchas gracias, Lilian. No sé si quiere hacer algún comentario el doctorando. Carlos, tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctora Waldman, por sus palabras. Sí, en primer lugar, he querido, es verdad, el pluralismo es sinónimo de diversidad,
Es decir, existen muchos campos en los cuales se puede aplicar, se puede escoger para hacer un análisis y es muy complicado hacerlo de una manera general. Es por eso que traté de limitarlo a los barrios marginales de las ciudades latinoamericanas dentro de las teorías de Santos y de Foucault. Hice una revisión más amplia de la bibliografía a nivel latinoamericano, pero me encontré con que específicamente sobre este tema no había autores que lo habían tratado, ¿no? Encontré varias información, por ejemplo, sobre el pluralismo en los espacios en los cuales están cooptados por la delincuencia, pero que tenían un enfoque diferente al que yo quería darle. Mi enfoque básicamente es sobre la vida en esos barrios, no sobre la relación que tienen con las bandas criminales. La relación con las bandas criminales y su incidencia en el derecho es un asunto marginal a lo que yo vivo, porque el pluralismo que defiendo es un pluralismo que debería existir sin esas bandas criminales. Entonces, me encontré con esa dificultad, que no tuve acceso a bibliografía sobre el tema concreto que yo en el que me embarqué. Ahora, desde la aplicación del derecho, para mí, mi investigación es un elemento anterior a la aplicación del derecho ya concreto. Es decir, esta es la parte teórica que va a permitir en una secuencia, posteriormente, llevar a cabo esas investigaciones de aplicación ya concretamente. Sin embargo, en la investigación yo me atreví a establecer ciertas pautas para ese futuro que se debe investigar. Y claro, esas pautas lo que iban enfocadas es a establecer cuál es la interrelación que existe entre las prácticas de pluralismo y el derecho vigente. ¿Cómo se debe interrelacionar? Entonces, como es muy variado el pluralismo, muy diverso, yo planteaba dos reglas básicamente. La primera regla es que la incidencia, la interferencia del derecho del Estado mismo, tiene que ser mínima, absolutamente mínima, tanto en la parte de reconocimiento normativo como en la parte de su aplicación, de su garantía. Y la segunda regla que yo establecía era que esa intervención debe reducirse exclusivamente a garantizar que los derechos fundamentales de las personas no se vean afectados. Derechos fundamentales, lo que implicaba decir una cosa que suena muy, muy complicada, que la norma legal perfectamente puede ser contradecida por una práctica de pluralismo. Este atrevimiento, esta osadía que he hecho, está fuera de mi trabajo, pero es algo que me invita a hacerlo para seguir investigando y seguir continuando por esa línea, ¿no? Entonces, creo yo que veo yo a mi tesis, a mi investigación, como el primer paso para una secuencia de investigaciones que complementen lo que es el análisis del pluralismo y nos permita entenderlo de mejor manera. Muchas gracias, doctora Álvaro. Bien. Muchas gracias, Carlos, por el comentario, la aclaración, la ampliación y respuesta. Me corresponde ahora dar la palabra al colega Agustín Grijalva, que también es integrante de este tribunal, a quien le pido pues considerar las mismas reglas o procedimiento que había comentado en el caso de Lilian. Bienvenido de nuevo, Agustín, y gracias por ser parte de este importante tribunal el día de hoy. Buenos días. Bueno, yo también quiero agradecer por la invitación a integrar este tribunal y saludar a todos quienes lo están integrando y a quienes asisten a este evento académico. Bien, voy a desarrollar el comentario
digamos, en 4 partes, básicamente. Primero, la oportunidad de este tema. Segundo, quiero referirme a la revisión de autores. Luego a la crítica que se hace de estos autores y finalmente a la propuesta que ha hecho el doctorando. Este es un tema realmente muy actual, muy importante, porque me parece que estamos asistiendo a una crisis del Estado de Derecho, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, ¿no? Podemos ver cómo quienes tienen más poder, no solo a nivel nacional, sino internacional, pues simplemente ignoran las leyes nacionales e internacionales, ignoran la Constitución. Es un momento de profunda crisis. Y allí se ven fenómenos como los que Carlos viene analizando. Por ejemplo, en este momento en Estados Unidos hay cientos, quizás miles de comunidades que con la Constitución bajo el brazo, bajo uno de los brazos y con un arma, ¿no?, en el otro brazo, plantean que van a defender a sus comunidades y van a defender su vida, porque se sienten literalmente, según ellos, invadidos por ICE, por este grupo de origen que son civiles, recientemente armados y parece que no muy bien entrenados para efectos de la política migratorias. Pero ellos dicen que quienes están defendiendo el derecho son ellos, ¿no? Y en el caso ecuatoriano, pues vimos, ¿no es cierto?, durante la convocatoria constituyente, una verdadera arremetida contra el derecho indígena y contra el Estado plurinacional e intercultural, caricaturizando a la justicia indígena, que nunca vi un análisis serio que realmente presentara de forma adecuada los casos resueltos, por ejemplo, por la Corte Constitucional, ¿no? Escuché caricaturizaciones de las sentencias de la Corte y luego ataques bastante débiles argumentativamente a esas sentencias. Y muchos micrófonos atentos a esos ataques. Entonces es muy oportuno. Ahora, en cuanto a la revisión de autores, yo coincido con lo que nos indicaba anteriormente la doctora Lilian, en el sentido de que es curioso, primero me ha impresionado muy bien la solvencia teórica y la claridad con la que se exponen los autores. Pero sí hay un problema en una suerte de eurocentrismo. Es decir, es curioso porque es muy interesante porque hay un esfuerzo crítico, un esfuerzo de pensar desde el pluralismo y como dice Kant, con cabeza propia. Y eso es loable y lo aplaudo. Pero curiosamente se piensa a lo largo de la tesis con las categorías y para las categorías, digamos, fundamentalmente de autores europeos. Entonces hay un eurocentrismo, digamos, implícito, ¿no es cierto? Y yo sí creo, y no me convence sinceramente esta idea de que no hay autores, sí hay autores, ¿no? Y están citados algunos en la tesis, ¿no? Como el caso de Wagner, pero falta aquí Raquel Irigoyen, falta para la democracia deliberativa de Argarela, y hay autores no solo en el derecho. Para un tema así es necesario recurrir, como se ha recurrido aquí, a las teorías sociológicas, y ahí se expande aún más esas fuentes, ¿no es cierto?, porque podríamos recurrir a autores de la etnohistoria, de sociólogos, antropólogos, ¿no?, que podrían enriquecer el análisis desde América Latina. Entonces, sí me parece que vale la pena el esfuerzo. Todo lo que yo estoy haciendo, en nuestro medio la crítica se asume tontamente como ataque. La crítica no es ataque, la crítica es un regalo. En Estados Unidos mi plan de tesis recibió, creo que, 10 veces críticas.
¿no? Y eso lo hizo mejor, ¿no? Entonces, también quiero que se asuma en ese sentido. Es una crítica constructiva porque creo que es un excelente trabajo y esta crítica lo que busca es fortalecerlo. Entonces, sí, coincido con eso. Y en esa línea, también creo que es necesario aterrizar la tesis en su parte más valiosa, que es la propuesta, ¿no es cierto? Las críticas a los autores europeos, por ejemplo, me parecen muy bien hechas y valoro mucho eso, porque nosotros tendemos a ser escolásticos, ¿no? A decir, Kant dijo esto, Foucault dijo esto, bueno, y porque ellos dijeron, ya es así. Y Carlos no ha hecho eso. Él, desde su propio análisis, critica a esos autores. Y eso me parece muy valioso. Con esa misma fuerza crítica, yo lo que llamo es a integrar a estos autores latinoamericanos, ¿no es cierto?, para fortalecer esa crítica o poner distancia si es que Carlos no está de acuerdo. Ahora, en cuanto a la noción de pluralismo, me parece que, y esta sería mi principal observación, de todas maneras la tesis en momentos cae en una especie de visión dual, binaria, ¿no? Entonces, resulta que el Estado es la suma de todos los males, ¿no? El derecho positivo es la suma de todos los males y el pluralismo puede ser una suerte de salida a todos esos males. Y la realidad es más compleja, ¿no? Hay distintos tipos de Estado. Aquí en el Ecuador, el movimiento indígena, y no entiendo por qué, no se asume la principal experiencia del Ecuador al respecto, que es el derecho y la justicia indígena. En este tema, en este esfuerzo teórico, no hay prácticamente casi ni mención ni referencia a las justicias y al derecho indígena. Pero lo que digo es, aquí por ejemplo en el Ecuador estamos haciendo un esfuerzo ya décadas por construir pluralismo jurídico con un Estado plurinacional e intercultural. Y sobre eso no veo una reflexión, Carlos. No solo hay Estado nacional, no solo hay un Estado con un sistema jurídico homogéneo, ¿no es cierto? Y también hay ciertas simplificaciones o reducciones. Por ejemplo, la idea de que en el pluralismo, hablo sobre todo del derecho indígena, todo es simplemente costumbre y práctica social. No es así. En algunas comunidades, varias comunidades indígenas, ¿no?, por efecto de la interlegalidad de la relación intercultural, no es una opinión, es una realidad empírica, esas comunidades a veces tienen estatutos, a veces tienen reglamentos, levantan actas, es decir, como dicen los antropólogos, una suerte de préstamo cultural y han transformado totalmente esos instrumentos jurídicos para hacerlos suyos y integrarlos a su propia autonomía. Lo propio ha sucedido con el derecho estatal, ¿no?, y el derecho escrito. En materia de derecho internacional la costumbre es muy importante, ¿no? Acá César nos podría quizás ilustrar sobre eso con su conocimiento sobre el derecho comunitario, de manera que no está eliminado ni totalmente subordinado, a veces puede ser una fuente muy importante. Igualmente, como digo, estamos haciendo un esfuerzo por construir dentro de un estado de pluralismo jurídico una valoración importante, ¿no es cierto?, de la costumbre, del derecho consuetudinario. Y finalmente, para no excederme en el tiempo que se me asignó, la relación a los derechos humanos. Al final hay una suerte no solo de tensión o contradicción, porque y yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Carlos, de que el pluralismo, estos sistemas pluralistas, por ejemplo, en particular los sistemas indígenas, los sistemas jurídicos indígenas, que son verdaderos sistemas de derecho, con sus propios sistemas de justicia, tampoco pueden actuar como sea, ¿no?, de cualquier forma.
porque ese es un relativismo cultural que yo como ponente en la sentencia 112-14 JH no admití y me respaldó la mayoría de la Corte. En esto tuvimos una diferencia marcada, por ejemplo, con Ramiro Ávila, porque desde mi punto de vista esa es una visión de relativismo cultural que dice, porque es su cultura, entonces puede suceder cualquier cosa. Y yo no estoy de acuerdo con eso. En ese caso particular, por ejemplo, para que se entienda, se juzgaba los enfrentamientos guerreros con los pueblos aislados, ¿no? Con los Tagaeri y los Taromenane. Y se me planteaba por parte de la minoría de la Corte, porque presentaron sus votos concurrentes Ramiro y Carla Andrade, que no estoy hasta ahora de acuerdo, y ellos decían, no, es que es su cultura, y entonces por eso no se puede decir que en el Ecuador no hay pena de muerte y se puede continuar con las matanzas hacia los Taromenane, hacia los pueblos aislados. No, no estoy de acuerdo, ¿no? Hay límites también al pluralismo, como esto de los derechos humanos. En el Ecuador no está prohibido, no está permitido la pena de muerte. En el Ecuador hay una norma constitucional y hay normas internacionales que prohíben el etnocidio, el genocidio, ¿no? Los pueblos aislados tienen derecho a seguir existiendo, tanto como los pueblos de reciente contacto. Y entonces allí decimos, es necesario entrar en un diálogo intercultural. Y ese es, con eso termino, también un concepto ausente que me extraña también, porque el otro problema en esta visión binaria es que aísla estos dos campos, ¿no? Por un lado, Estado, validez, lo formal, derecho, y por otro lado, el pluralismo. Pero esa no es una realidad histórica, eso no existe ni ha existido nunca. Todas las culturas, los sistemas jurídicos, las comunidades y los estados, todos se relacionan, ¿no? Por eso ponía el ejemplo del derecho escrito en las comunidades indígenas. Y por eso la Constitución ecuatoriana trae el concepto de interculturalidad, justamente, para dar cuenta de esas relaciones. Entonces me parece que todas estas ideas que no desmerecen el trabajo extenso y valioso que se ha hecho. Es un trabajo que no he visto con frecuencia en cuanto a su seriedad teórica, conceptual, a su prolijidad, como se bien decía, y al esfuerzo por pensar con un análisis propio. Pero justamente por lo valioso del trabajo, quería hacer estos comentarios, estas observaciones, para que eventualmente se enriquezca aún más. En todo caso, reitero mis felicitaciones. Realmente me ha impresionado muy bien el trabajo, ha sido muy satisfactorio leerlo. Felicitaciones, Carlos. Gracias, Agustín, por tu clarísima exposición. De todas maneras, hay temas que supongo esperan una reacción de parte de Carlos, así que te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Grijalva. Sí, pues le agradezco por sus comentarios. Casi con todos estoy de acuerdo. Pero me permito hacer las siguientes consideraciones. Es verdad, o sea, no es correcto marcar una línea tan radical entre lo que es el Estado y lo que es el pluralismo. No se pueden separar. Yo en alguna parte del trabajo sí he reconocido eso. Inclusive he citado autores como Santos, que habla de las hibridaciones jurídicas. Esto es que en las sociedades se utiliza tanto el derecho formal como el pluralismo, que viene a ser una forma inclusive de interpretación y aplicación en la realidad de ese derecho formal. Entonces, yo coincido plenamente, me parece que sí intenté expresarlo, pero me doy cuenta que no lo he hecho. O sea, no lo he hecho con la suficiente fuerza, contundencia, como para que quede claro en los lectores. En cuanto al derecho indígena, yo hice un análisis en un capítulo entero basado en la obra de Kim Linka sobre el multiculturalismo. Ahí hago referencia al derecho indígena, pero me di cuenta en el desarrollo de la investigación que ese análisis implicaba
un esfuerzo mucho más amplio, mucho más complejo, que no me permitiría alcanzar el objetivo deseado. Es decir, que el análisis del pluralismo en los barrios suburbanos perfectamente puede haber sido tratado con independencia de este pluralismo, que sí existe, pero que no era el objeto propio de la investigación. Entonces, me encontré con ese problema, llamémosle así, metodológico. Sin embargo, al tratar... Carlos, me disculpa que me interrumpa, solo le hago la observación Sí, de por que favor. en el Ecuador en este momento tenemos un problema, no es un problema, es una realidad, de vigencia de comunidades indígenas a nivel urbano. Es un fenómeno poco conocido todavía, pero podemos verlo en el país. Ahora hay barrios en nuestras ciudades que son comunidades indígenas. Entonces, más bien, lo que usted dice apuntaría a atender también el derecho y la justicia indígena en las áreas urbanas, y eso le haría su tesis tremendamente innovadora y un gran aporte al derecho ecuatoriano. Solo ese comentario. No, sí, totalmente de acuerdo. Claro, sin embargo, el tema es que el tiempo que se tenía y la complejidad imposibilitaban que se llegue a un análisis lo suficientemente profundo junto con el otro análisis que realicé. Entonces, en el caso de la revisión de esto de la costumbre, el énfasis que yo pongo en la costumbre, no es lo que yo creo, sino que es cómo los autores que he leído, cómo ellos me han transmitido ese valor. Entonces, desde la teoría de la normativa, ellos son los que denostan la costumbre de esa manera. Yo me he limitado solo a recoger eso. Evidentemente existe la costumbre en otros ámbitos y tiene mucho valor en el derecho internacional, es así. Y eso no desconoce el trabajo, pero no lo trata, porque no es el tema de la investigación. Entonces, creo yo que las sugerencias son muy bienvenidas y cuando tenga la oportunidad las incorporaré. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Carlos, gracias. Gracias también, Agustín. Ya con lo que Lilian ha planteado y con lo que ella ha explicado, así como con lo que ha planteado Agustín y ha explicado, yo casi que me quedaría satisfecho porque además yo jugué un partido previo con Carlos. Tuve el honor de ser el lector de este trabajo y en esa ocasión me sorprendió, al igual como lo ha destacado acá Agustín, la calidad del mismo, la profundidad, la manera como se expresa la investigación. Yo creo que hay un hilo conductor bastante claro, hay profundidad, hay algo que engancha en la presentación de la investigación, hay una revisión profunda de muchas fuentes con autores relevantes que han alimentado sin duda las reflexiones de Carlos. Yo quiero también felicitarte, creo que estamos ante un trabajo realmente excelente, de esos que, como se suele decir, mueven las aguas del pensamiento, ¿no? Porque nos pone a pensar, nos pone a pensar. Yo creo que allí hay mucha materia que todavía obviamente no cabe todo en una tesis de este tipo, pero hay mucha materia que puede decantar en nuevas investigaciones. Yo creo que esto es importante y que por eso mismo luego debemos encargarnos de difundir esta investigación, así como se ha hecho con las demás tesis doctorales de esta universidad, no solo las de nuestros estudiantes, también las de los colegas docentes. Creo que se trata de un trabajo muy, muy pertinente, muy, muy actual también para entender el mundo jurídico, para entender la situación actual en la cual se desenvuelve nuestra sociedad rica, plural, intercultural, como se ha dicho acá, haciendo un esfuerzo muy, muy valedero, digamos, por lograr un mayor reconocimiento de esa realidad. Quiero, al igual que lo hizo Lilian y también de alguna manera lo hizo Agustín, reconocer la valentía de Carlos para decantar al final una propuesta. Yo creo que es bueno entender lo que está pasando, tratar de comprender el peso que en este debate
tiene el Estado, tiene la formalidad, tiene el mundo occidental, tiene la norma jurídica, el derecho como ciencia, la ciencia jurídica, y lo difícil que es romper esos moldes antiguos para tratar de entender que el pluralismo jurídico está allí y que hay otras fuentes que producen también normativa, a lo mejor no normativa jurídica como la que nos enseñan en las facultades de Derecho, sino otro tipo de normas que regulan la convivencia de grupos sociales muy importantes. De hecho, una de mis observaciones al ejercer como lector del trabajo tenía que ver con esto. Yo le decía a Carlos, el pluralismo jurídico no se reduce al derecho de las comunidades indígenas. Además, teniendo en cuenta que cada comunidad tiene su, no sé si quepa llevar todo nuestro aparataje de conceptos allá, tiene su sistema propio, digamos, como acá lo conocemos, ¿no es cierto? Y no solo se trata de las comunidades indígenas, hay un sistema de fuentes, de normas que es muchísimo más amplio. En el mundo internacional, lo debatíamos con los estudiantes del doctorado el otro día, el tema de la lex mercatoria, por ejemplo, los códigos de conducta, que son normas de soft law a la final y que regulan comportamientos dentro de grandes grupos empresariales. O el caso de la delincuencia organizada, entre comillas, organizada, que se maneja con códigos, con normas, con compromisos, con responsabilidades y hasta establece mecanismos de sanción cuando se rompen esas condiciones, esas reglas de funcionamiento, de comportamiento, ¿no es cierto? Pasando por otros centros de producción de normas. Entonces yo creo que eso, digamos, ha sido considerado en esta tesis, me parecía a mí muy importante hacerlo. Y luego, como decía también, Carlos incluso decanta en una propuesta que sirve para seguir debatiendo, hay que seguir investigando sobre esto. Yo tengo un cuestionamiento sobre la propuesta, por ejemplo, te la voy a comentar rápidamente, pero quería destacar más bien esto que es muy, muy positivo y notorio en el trabajo. Ahí obviamente está la mano y la cabeza también de la directora de la investigación, te quiero felicitar, Claudia. Es un esfuerzo más en esa perspectiva que maneja esta universidad con el programa doctoral, con los objetivos que perseguimos, esto que tiene que ver y que viene haciéndolo por más de 30 años el área de Derecho, marcar un antes y un después en el pensamiento jurídico en el Ecuador. Yo creo que el área de Derecho lo consigue, lo sigue logrando, y claro, la punta de lanza para esto es el doctorado y son las tesis doctorales, sobre todo las que nos permiten sostener esto. Quiero destacar asimismo la lucidez de Carlos Cisneros y lo puntilloso que es al expresarse en la redacción de la tesis, porque eso no es sencillo, es decir, transmitir además un tema difícil y ponerlo bastante entendible para el lector, ya es un esfuercito aparte y se agradece que lo hayas hecho como lo has hecho. Yo creo que eres absolutamente claro con temas supremamente complejos, ¿no? Ya lo destacó también Agustín de alguna manera en ese mismo sentido. Y hasta yo entendí el contenido de la tesis, imagínate. Eso ya es hablar palabras mayores. Así que feliz de ser parte de este tribunal. Quiero terminar con 2 o 3 cosas muy puntuales. Bueno, ya aclaré lo del pluralismo como realmente algo muy plural, que no se reduce solo al derecho indígena. Quiero reconocer también, este es el otro punto, ya casi, no es el último, es el penúltimo. Carlos ha sido muy, muy valiente también al reconocer ya en las conclusiones que la pregunta de investigación que se planteó al inicio con su plan de investigación, que decía, ¿cuál es la razón de la validez de las manifestaciones del pluralismo jurídico? Realmente fue una pregunta mal planteada. Mal planteada, y lo dice expresamente en su tesis. Esta pregunta se planteó mal. Ya se mete de cabeza en la investigación, se asiste de buenos asesores, los libros, las fuentes, los autores, la directora de tesis, y va reconduciendo su planteamiento inicial. Y dice, sí, efectivamente, parto de un supuesto irreal. Uno puede partir con premisas falsas que a la final no se confirman, no se validan, pero a la final, en un proceso serio de investigación, se llega a un resultado que es
es o verdadero o muy cercano a la verdad, es decir, mucho más meditado, más objetivo, más claro, y es siempre un aporte. Es decir, la hipótesis se puede confirmar o no, pero hay que confiar en que el resultado es válido, ¿no? Y yo quiero, digamos, sumarme a ese reconocimiento del resultado que has obtenido con tu tesis doctoral. Lo dice, la pregunta estuvo mal planteada y era por otro lado. Y nos da a luz un trabajo realmente importante para empaparnos, para aprender más. Y finalmente, el tema último, solo un tema ya por verle la quinta pata al gato, como se dice. Ya Agustín y Lilian apuntaron a los asuntos que faltan o faltarían, pero que lamentablemente no cupieron en este trabajo por la limitación de páginas, de tiempo, etcétera, pero quedan ahí sobre la mesa, ¿no? Yo tengo un problema, quiero expresar que tengo un problema respecto a tu planteamiento final. De que, bueno, entonces el término validez no alcanza, no sirve, mejor ensayemos con el término reconocimiento, ¿sí? Así lo planteas también ya en la parte conclusiva. Y tengo un problema porque cuando hablamos de lo oficial del Estado, tal como lo conocemos, y de la primera vez, vaya a saber cuándo sería la fecha exacta, cuando la gente, el soberano, la soberanía popular se activa, cuando la gente se pone de acuerdo y se da un gobierno común, se crea esta ficción jurídica del Estado y le dota de poderes desde la soberanía popular a la soberanía del Estado y ocurre esa magia, el Estado funciona y tiene efecto lo que hace gracias a que la propia gente que le dio ese poder le reconoce con poder, con coacción, con autoridad y obligado para servirle, el Estado frente al ciudadano, o cualquier poder público. Entonces aquí estamos hablando de ese mismo concepto de reconocimiento, y fíjate que creo, desde mis limitados conocimientos sobre derecho indígena, que la gente de cada comunidad que se da sus propias normas, reconoce esas propias normas también, se da el mismo elemento cuando hablamos de la base popular soberana frente al Estado y la base popular también, multicultural en otros contextos, que se da sus propias normas y reconoce esas normas y los efectos que devienen de ella. Entonces, fíjate, estamos, creo yo, apostándole a un término que ha funcionado en el mundo del Estado, oficial, occidental, formal, y lo estamos extrapolando o queriendo extrapolar al mundo del pluralismo jurídico. No sé, esto da para seguir debatiendo, eso es lo que me surge como un comentario y me surge como una inquietud. Termino diciendo que qué bueno que tengamos doctorandos que hagan esta calidad de trabajos, que lleguen a ese nivel, que cuestionen a los autores. Supongo que discutiste bastante con tu directora. Yo recuerdo enfrentarme con mi director de tesis en su momento también y discutirle cosas, decirle, pero ¿qué, señora? ¿Por qué dice esto? Yo quiero decir otra cosa. Ah, ya puede ser doctor, me decía. O cuando yo le discutía, ya puede ser doctor, ya me estás discutiendo ahorita. Entonces creo que tú lo has logrado. No sé si quieres comentar lo que he dicho, pero te felicito nuevamente y felicito a Claudia y no me extiendo más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Montaño. Sí, quisiera decir dos cosas nada más. Sí, es verdad. Lo que yo propongo es que recurramos al concepto de aceptación de Dworkin. Él lo que dice es que si existe en la comunidad un acuerdo sobre la norma a aplicar, existe derecho. Entonces yo lo que aplico es verdad, es eso al pluralismo. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero parafrasear a Habermas. Habermas recurre al concepto del poder comunicativo justamente para atacar el anquilosamiento del Estado como administración, que no cumple las expectativas que le establece el derecho. Es decir, el poder constituyente define un derecho que el Estado, como poder administrativo, no lo sigue. Para combatir eso, Habermas dice, vamos al poder comunicativo, que es la última fuente de legitimidad y que va a controlar esas desviaciones. Entonces, a la larga,
el Estado tiene, el Estado tiene limitantes, y esos limitantes están determinados en la realidad, porque no alcanza a garantizar lo que se establece en la norma. Y eso es, creo yo, uno de los elementos de mi tesis. De ahí sí es verdad, no existe una profundización suficiente sobre lo que es el derecho indígena, y creo que esa es una de las falencias de mi tesis. Pero, sin embargo, creo yo que ese sería un trabajo aparte, mucho más completo, porque justamente el tratar con sociólogos, antropólogos, yo lo he hecho, pero solo de refilón. Tal vez en un segundo doctorado me animaría a hacer esa investigación. Muchas gracias. Celebro que tengas ese ánimo. Bueno, finalmente en esta parte consulto a los miembros del tribunal, Lilian y Agustín, si quieren plantear algo más o si tienen algún otro tema que comentar acá. No, por mi parte tampoco. Doy la palabra a la directora de tesis antes de que el tribunal se reúna para deliberar y decidir, momento en el cual les pediré a todos que por favor desalojen la sala unos minutos hasta decidir, previo a comunicar la decisión que se tome. Claudia, por favor. Gracias, César, y no puedo no empezar dando las gracias a este magnífico tribunal que nos ha planteado algunas cuestiones y algunas reflexiones. También tengo que decir que todos los aciertos de esta tesis son mérito de Carlos y los desaciertos de quien le guió, porque no fue capaz de verla. Y una de las cosas que yo veo con claridad es que no fuimos claros a la hora de decir que esta no es una tesis sobre el pluralismo jurídico, sino sobre la validez del pluralismo jurídico. Lo cual quiere decir que el pluralismo jurídico, que ya tiene parámetros de validez, tal vez no tenía que ser parte de esta tesis. El problema que antecede la tesis es hasta dónde podemos reconocer el pluralismo jurídico. ¿Cuáles son los sistemas o subsistemas que pueden ser configurados como pluralismo jurídico? Y por lo tanto, en ese sentido, me permito ser un poco más contundente de lo que fue Carlos. En este caso, el pluralismo jurídico indígena tiene su parámetro de reconocimiento, está hasta reconocido en la Constitución, y por lo tanto no nos pareció, tal vez de manera equivocada, que fuera centro de la atención de esta tesis, porque la tesis iba más allá de los pluralismos reconocidos para poder hablar de cuáles son los pluralismos que podrían entrar en el reconocimiento. Entonces, creo que esto es un defecto de la tesis, que no es suficientemente clara a la hora de establecer estos límites. No vengan a buscar aquí una tesis sobre el pluralismo, porque esta no es una tesis sobre el pluralismo, sino sobre la validez del pluralismo. Y ahí tal vez se pueda entender también la omisión de algunas fuentes. Pero bueno, sea como fuera, yo sí le quiero agradecer, y sobre todo quiero agradecer a Carlos Cisneros por su rigurosidad, por su trabajo, que desde luego nos es un orgullo para esta universidad y para este doctorado. Gracias. Gracias, Claudia. Creo que me perdí en el orden de las intervenciones. Se estila consultar si algún doctor que está en la sala quiere hacer alguna pregunta o comentar algo sobre la tesis. Todavía no hay doctores, creo, en esta sala. Muy bien, muchas gracias. Por favor, déjennos unos minutos para deliberar. Gracias. Ah, ya. O si no, aquí con un celular, ¿no?
Tomen asiento, por favor. ¿Usted lee la resolución? Yo comento lo de sí. Muy bien, les damos la bienvenida nuevamente y a nuestro doctorando. Quiero compartir con ustedes que el tribunal se tomó unos minutos para intercambiar algunos criterios. Prácticamente hay una coincidencia total en el sentido de reconocer que se ha logrado una tesis realmente significativa, importante, que es un aporte para el pensamiento jurídico que estamos, digamos, tratando de fortalecer y de avivar desde la universidad con nuestro programa doctoral y con la actividad del área de Derecho. Por esto hemos decidido o hemos resuelto aprobar la tesis con distinción, por lo cual pues se le felicita a Carlos Cisneros y de nuevo a la directora de la tesis y del programa. Sin perjuicio de lo cual, el tribunal también unánimemente decidió y de manera expresa pedir a Carlos que de cara a la publicación del trabajo se haga constar algunas aclaraciones tal como se ha planteado acá, que son muy puntuales, sobre todo algunas que presentó Agustín Grijalva, quien va a hacernos llegar mediante un correo electrónico pues una puntualización de 3 o 4 ítems muy concretos que solo darán mayor cuenta de la claridad y la dirección que ha tenido el trabajo, como decía Claudia. Sí vale desde el inicio, a lo mejor como decía Lilian Ballman en esta reunión reservada, indicar, por ejemplo, en la metodología de qué trata y de qué no trata la tesis para que no haya alguna confusión, incluso derivada eventualmente del título que se le ponga al libro ya publicado. Entonces, nada que sea raro, nada que no ocurra con cualquier investigación, y así esa reflexión final al tribunal. Todo trabajo es perfectible, todo trabajo puede ser observado, todo trabajo puede ser también mejorado, y eso no quiere decir o no quita el valor que precisamente tiene la investigación. Así que de nuevo nos congratulamos mucho por este logro muy merecido, querido Carlos, querida Claudia. Felicitaciones al flamante doctor. Tiene una tesis aprobada con distinción, así que pido un aplauso. Buenas tardes, voy a leer el acta, ¿no? En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de enero del 2026, se instala el Tribunal para la Defensa de la Tesis Doctoral titulada La validez de las manifestaciones del pluralismo jurídico de Carlos Alberto Cisneros Pazmiño, ciudadano ecuatoriano, portador del documento de identidad 17-11-25-17-18, alumno del programa de doctorado en Derecho, periodo académico 2017-2022. Al haber cumplido con todos los requisitos del plan de estudios del programa, el estudiante se presentó a la defensa pública de la tesis doctoral para optar por el grado de doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ante el Tribunal de Grado designado para el efecto e integrado por Dr. César Montaño Galarza, presidente, Dr. Agustín Grijalva Jiménez, miembro del Tribunal, Dra. Lilian Ballman, emeric, miembro del Tribunal. Se procedió a dar la palabra al doctorando, quien expuso el contenido de la tesis, las conclusiones, haciendo especial mención en sus aportaciones realizadas en el proceso de investigación. Terminada la exposición de la tesis presentada, los miembros del Tribunal de Grado pasaron a exponer su opinión sobre la misma, le formularon las preguntas y solicitaron puntualizaciones al trabajo. Después de ello, los miembros del Tribunal de Grado se retiran para deliberar en privado y tras la votación acuerdan en forma unánime el siguiente dictamen. Aprobada con distinción la tesis doctoral presentada por el alumno Carlos Alberto Cisneros Pazmiño. Para constancia firman los miembros del Tribunal de Grado. ¿Listo? Finalmente, por favor. Vamos a ver.
Gracias. Y gracias a ustedes también.